una serie de webinars que son dedicados al cannabis medicinal y los cuales nosotros llamamos Cannabis 101. Bueno, Organical es una plataforma creada por Futura Farms y Liquid Venture Studio que conecta a los pacientes usuarios de cannabis con médicos mediante la telemedicina. Yo quisiera agradecer a Futura Farms y a Liquid Venture Studio. Futura Farms son promotores de la industria de cannabis en el Perú y Liquid Venture Studio es la primera aceleradora para startups de base digital del Perú. Hoy vamos a continuar con las exposiciones del doctor Facundo Álvarez, médico argentino experto en el tema de cannabis medicinal, que nos está acompañando ahora. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema endocannabinoide, los componentes, el funcionamiento, el enfoque terapéutico de los derivados de cannabis, las vías de administración, efectos secundarios del uso terapéutico del cannabis y especiales cuidados. Luego de la exposición del doctor vamos a pasar a unas preguntas. Estos webinars tratamos de que sean concisos y que sean dirigidos no solamente a médicos, sino también al público en general. Así que para nosotros es muy importante mantener la educación sobre esta planta extraordinaria y en este caso, bueno, vamos a ver todo lo que es medicinal. Entonces, Facundo, no sé si estás ya conectado. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? ¿Se me ve bien? Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias Daniel, muchas gracias a todos por haber concurrido y por la asistencia. Voy a pasar a compartirles mi pantalla, así les muestro mi presentación. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, perfectamente, Facundo. Bien, perfecto. Antes que nada, bueno, agradecerles nuevamente por haber asistido a todos y agradecerles a todo el equipo de Orgánica, de Futura Farms, por la invitación. Estos espacios son muy importantes para lo que es difusión de información y para que la sociedad conozca realmente los beneficios terapéuticos que tiene la planta de cannabis. Mi nombre es Facundo Álvarez, soy médico, soy de Argentina, desarrollo mi trabajo como director médico de Anandamed, el cual es un instituto que se dedica a lo que es asesoramiento y acompañamiento médico en los derivados de la planta de cannabis sativa. Soy vicepresidente de Canamérica, una asociación de carácter regional que está destinada a la difusión de información en base a política de drogas y cannabis medicinal. También desarrollo mi trabajo en la Fundación María Moñitos, con sede en Bogotá, Colombia, como director científico. Formo parte del board de la Society of Cannabis Clinicians, del equipo Latinoamérica, y también soy socio fundador de la Sociedad Médica de Enteógenos y de Cannabis con sede en Chile. En el día de hoy estaremos conversando sobre el sistema endocannabinoides en cuanto a sus generalidades. Vamos a conocer los componentes del sistema endocannabinoides, cómo funciona en el organismo y cómo responde el organismo a través de este sistema, los diferentes enfoques terapéuticos que podemos tener en los pacientes a través de los derivados del cannabis, las diferentes vías de administración de los mismos, los posibles efectos secundarios que pueden suceder en este tipo de terapéutica y diferentes cuidados a tener en cuenta. Bien, cuando nosotros hablamos del sistema endocannabinoide, a mí me gusta mucho esta imagen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de equilibrio. Yo creo que esa es la palabra fundamental y la palabra clave cuando nosotros queremos relacionar lo que es el sistema endocannabinoide con nuestro organismo. Para conocer bien en qué se basa este equilibrio y cómo funciona bien, nosotros tenemos que conocer que es un sistema. Un sistema es una unión, un conjunto de cosas de manera organizada. En este caso, el sistema endocannabinoide nosotros podemos definirlo como un simple sistema de transmisión de señales o como un sistema bioquímico que influye en diferentes funciones fisiológicas y vitales de nuestro organismo. Y aquí nosotros tenemos el ejemplo de diferentes sistemas de los cuales nosotros vemos que hay un complejo que está absolutamente organizado, similar a lo que es el sistema endocannabinoide. ¿Y por qué yo les hablaba de equilibrio? ¿Por qué hablaba de esta importancia de la organización de los componentes? ¿Por qué? Porque el cannabis promueve la homeostasis. Cuando interactúa con el sistema endocannabinoide y este sistema se regula, el cuerpo, el organismo nuestro entra en lo que se conoce como homeostasis.
Cuando nosotros hablamos de este equilibrio, hablamos de diferentes procesos fisiológicos a nivel orgánico en nuestro organismo que están coordinados y que cuando interactúan entre sí, esto resulta en la estabilidad a nivel general en nuestro organismo. Se considera que la homeostasis es la piedra angular de la fisiología, se sabe que es una condición dinámica, está en constante cambio y permanece siempre de forma constante buscando nuestro equilibrio a nivel orgánico. Es lo que nosotros conocemos como el equilibrio relativo de diferentes elementos de nuestro organismo de manera independiente. Es por eso que el sistema endocannabinoide tiene tanta importancia a nivel de la terapéutica. ¿Y por qué es importante? En primer lugar, lo que nosotros tenemos que conocer es su ubicación. Este sistema está distribuido en todo el organismo, tanto a nivel de los tejidos, a nivel de las células y a nivel subcelular. Entonces, de esta manera, al interactuar con los cannabinoides se regula y se equilibra todos los procesos fisiológicos del organismo. Conocemos muy bien que el sistema endocannabinoide está implicado en diferentes procesos orgánicos, en el apetito, en la ingesta, regulándolo, está implicado también en el control a nivel motor, interactuando en muchas patologías que tienen este tipo de trastorno, en el dolor tanto agudo como crónico, independientemente de su origen, diferentes estados de ánimo, estados de ansiedad, estados de depresión, estados de angustia, todo lo relacionado al estrés. Se comprobó y hay evidencia científica que nos muestra beneficios en la función reproductora tanto a nivel del sexo femenino como del sexo masculino, está involucrado en los procesos de memoria y de aprendizaje. Hay una evidencia científica, sobre todo a nivel preclínico, los estudios en animales que nos demuestran el potencial que tiene el cannabis en producir la apoptosis, la muerte de las células tumorales y la proliferación, o sea, actuaría en la metástasis de los tumores. También está involucrado en las funciones de lo que es el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, regulando todas las funciones de nuestro organismo a nivel fisiológico. También se comprobó y se sabe que tiene una implicancia importante en lo que es el sistema inmunológico. Conocemos los beneficios que tiene a nivel de diferentes patologías y condiciones de salud del sistema nervioso, tanto central como periférico. Está involucrado también a nivel del sistema respiratorio y en diferentes trastornos del sueño, independientemente de su causa. Bien, ¿cómo funciona este sistema endocannabinoide que es tan complejo y que está distribuido en todo el organismo? Lo primero que tenemos que saber es que es un sistema que funciona a través de la activación o del bloqueo de algunos mecanismos, en donde nosotros vemos este gráfico que tenemos los cannabinoides endógenos, los cannabinoides de la planta y los cannabinoides sintéticos, que ya lo veremos de una manera un poco más ampliada, que actúan a través de diferentes receptores. Pueden actuar por activación o por bloqueo. Y aquí vemos algunos ejemplos de una metodología de activación como la enfermedad de la diabetes o como la enfermedad de Parkinson, o un bloqueo como por ejemplo actúan los medicamentos beta bloqueantes o los medicamentos antialérgicos. Para conocer el funcionamiento del sistema endocannabinoide, bueno, nosotros tenemos que conocer los componentes y por qué se producen este tipo de efectos y qué es lo que se necesita para que se produzca este equilibrio a nivel orgánico. Bien, nosotros hablamos de los cannabinoides, que pueden ser los fitocannabinoides de la planta de cannabis o los cannabinoides endógenos nuestros de nuestro organismo, los diferentes receptores a nivel cannabinoide, diferentes ligandos endógenos que son una especie de unión de llave entre los cannabinoides y los receptores. Después tenemos enzimas que son componentes que se encargan de degradar estos diferentes químicos que interactúan en el sistema endocannabinoide y los sistemas de transporte y de señalización que actúan a nivel de las neuronas y para eliminar también estos componentes.
Bien, nosotros hablábamos de cannabinoides. En primer lugar, tenemos que conocer que nuestro organismo está compuesto por diferentes endocannabinoides. ¿Qué significa? Nuestro organismo tiene cannabinoides endógenos. Todos los mamíferos tenemos este tipo de cannabinoides, de los cuales se conoce que hay muchos, pero de lo que más información se tiene y de lo que más evidencia científica conocemos hasta el día de hoy son estos dos. Uno que se llama anandamida y uno que se llama 2-araquinodilglicerol o 2-AG, y que nosotros sabemos, ustedes pueden ver que tienen una estructura química bastante similar, y a pesar de que tienen una maquinaria a nivel químico, a nivel fisiológico similar, sus efectos, la verdad que, y su ubicación son bastante diferentes. Entonces esto nos demuestra el potencial que tienen estos endocannabinoides en la regulación del equilibrio a nivel orgánico y en el enfoque terapéutico de diferentes condiciones de salud y diferentes patologías. Y esto también es muy importante resaltar: no se almacenan en el cuerpo, sino que se sintetizan, se liberan y se degradan en su propio lugar, y están sintetizados a demanda. Cuando hay una injuria, cuando hay una lesión a nivel orgánico, aumenta la concentración de estos cannabinoides endógenos o endocannabinoides. Sabemos que tienen un comportamiento tanto a nivel inhibitorio como a nivel excitatorio. Actúan más que nada a nivel de la liberación y la recaptación de diferentes neurotransmisores, a nivel de la sinapsis, de la unión de las células a nivel de lo que es el sistema nervioso central, de lo que es el cerebro, de lo que es el sistema nervioso periférico, como son los nervios periféricos. Y siempre nosotros tenemos que saber que tienen un comportamiento inhibitorio cuando actúan a través de un neurotransmisor que se denomina glutamato, donde favorece la inhibición, tiene un efecto inhibitorio. Ya vamos a ver un poco más a fondo esto. O también puede tener un comportamiento excitatorio al actuar sobre otros neurotransmisores o químicos denominados GABA y glicina. En realidad, bueno, nosotros tenemos que saber que estos tipos de neurotransmisores están implicados en la mayoría de los procesos a nivel fisiológico en nuestro organismo, y por ende en la génesis y en el tratamiento de diferentes condiciones de salud, diferentes patologías. Lo que le comentaba, ninguna sustancia actúa por arte de magia, sino que este sistema endocannabinoide actúa de una manera específica. ¿Y cómo se realiza o cómo se produce estos efectos que nosotros tenemos a nivel orgánico? A través de los receptores. Nosotros conocemos que hoy por hoy hay varios receptores a nivel cannabinoides. Tal vez los más conocidos y de los que más información tenemos hoy por hoy son el receptor de tipo CB1 o cannabinoide tipo 1 y cannabinoide tipo 2, que fueron descubiertos en el año 1988 y 1992. Fíjense la cantidad de años que se conocen estos receptores. Y que nosotros tenemos que saber más que nada que están ubicados a nivel de lo que es la membrana lipídica, la membrana de las diferentes células. Lo que les nombraba, tiene una función inhibitoria, y estos receptores, al ser estimulados por los fitocannabinoides o por los cannabinoides endógenos que les nombraba recién, tienen diferentes cambios a nivel fisiológico en la célula que promueven esta maquinaria tan compleja a nivel de lo que es el sistema endocannabinoide, y que promueve también la mejora en salud a nivel general. ¿Por qué es importante conocer estos receptores y sobre todo la ubicación? Sobre todo, en primer lugar, el receptor de tipo CB1 tiene una ubicación a nivel de lo que es el sistema nervioso central, principalmente. ¿Qué significa? A nivel de lo que es el tejido cerebral. Fíjense la ubicación que tiene. Podemos encontrar grandes concentraciones de receptores CB1 a nivel del cerebelo, a nivel de lo que es la corteza cerebral, también todas áreas cerebrales involucradas en lo que son los movimientos motores, los comportamientos, lo que es el hipocampo, la amígdala, el tálamo, áreas cerebrales involucradas en lo que son los desarrollos de los estados de ansiedad, de estados de depresión, el sueño, la memoria, el aprendizaje, el control de la temperatura también, el desarrollo de episodios convulsivos.
a nivel de los ganglios basales, sobre todo importante en la génesis del dolor, estas áreas del cerebro. También podemos encontrarlo a nivel periférico. Fíjense ustedes la variabilidad que tiene de ubicaciones a nivel periférico receptor CB1, encontramos en la piel, lo que es el tejido cardíaco, hepático, pancreático, a nivel del vaso, en todo lo que es el tejido a nivel adiposo. Bueno, importantísimo encontrarlo, sobre todo, fíjense, en la próstata, muy importante en los pacientes con hiperplasia prostática benigna. Lo que les comentaba, cómo actúa a nivel de lo que es el sistema reproductor, los cannabinoides, lo encontramos receptor a nivel testicular, a nivel de lo que es el tejido uterino, importantísimo a nivel del tejido óseo, sobre todo por los avances que hay hoy en día de la regeneración ósea que promueve el cannabis. Fíjense, ubicación en el músculo estriado, en los países del primer mundo se lo está utilizando mucho el cannabis, sobre todo para los deportistas de alto rendimiento y para la recuperación después de un ejercicio físico intenso. Y lo que le comentaba, debido a que la ubicación es a nivel del sistema nervioso central, en el cerebro, estos receptores van a estar implicados en los estados de memoria, tanto a corto como a largo plazo, el aprendizaje, lo que les comentaba, los estados de ansiedad, de estados de angustia, diferentes estados de estrés, el dolor tanto agudo como crónico, está involucrado obviamente en la sensopercepción, los diferentes trastornos motores y diferentes funciones tanto autónomas como endócrinas. Sobre todo hay muchos avances hoy por hoy a nivel de la ventaja de los cannabinoides relacionados a lo que es el metabolismo del colesterol, el metabolismo de la insulina, de la glucemia también, y tenemos que conocer que estos receptores son en gran parte responsables de los efectos psicoactivos que tiene el cannabis. Obviamente que esto siempre va a depender del tipo de dosis y del tipo de cannabinoides con que se interactúa. Los receptores tipo CB2, más que nada es importante conocer que están relacionados con los procesos inflamatorios. Es por eso que se le encuentra principalmente a nivel de las estructuras del sistema inmunológico. Esta es la denominada línea blanca, los linfocitos, los glóbulos blancos, y lo encontramos a nivel linfoide, tanto a nivel de los linfocitos B y T, también en otros componentes de las defensas de nuestro organismo. Las células gliales son un tipo de células especializadas del sistema nervioso central que están involucradas en los procesos inflamatorios. Fíjense, los receptores aumentan hasta 100 veces su concentración cuando el organismo se encuentra cursando un proceso inflamatorio o hay una lesión, lo que nos habla de cómo responde el organismo ante estas injurias. A nivel del vaso, bueno, conocemos que el vaso está implicado en el sistema inmunológico, también a nivel de lo que es el sistema nervioso central, y fíjense, tejido cardíaco, tejido endotelial, tejido óseo, hepático, pancreático. Entonces esto nos habla de la diversidad y del potencial que tiene el sistema endocannabinoide, tanto a nivel central como periférico. También para nombrarles estos tres receptores, de los cuales hay un gran avance a nivel de los últimos años en sus beneficios, los denominados receptores GPR55, que algunos autores le dicen el receptor CB3, también encontramos con el GPR19 o el TRPV. Más que nada nosotros tenemos que saber que tienen una ubicación a nivel de lo que es el sistema nervioso central y a nivel de las glándulas adrenales, a nivel del tejido del vaso y a nivel del sistema digestivo. Entonces se cree que estos receptores, al interactuar con los cannabinoides, pueden crear un puente entre lo que es el sistema inmunológico, lo que es el sistema nervioso, tanto a nivel central como a nivel periférico, y el sistema endocrino, lo cual nos habla de una red bastante importante desde la terapéutica. Fíjense, se involucra a los receptores GPR55 con los estados de memoria largo a corto plazo, con el aprendizaje, diferentes etapas del lenguaje, sobre todo en el desarrollo neurológico, también el desarrollo neuromotor por las funciones motoras, estados de ansiedad, de depresión, lo que nombraba, bueno, los diferentes tipos de dolor también. Hay algunos avances que muestra que podría interactuar también y podría estar ubicado en las membranas de las células tumorales.
El GPR-119, sobre todo con sus funciones endocrinas relacionadas con la homeostasis de la glucosa y diferentes estados de obesidad, y también, bueno, hay grandes avances sobre los niveles de colesterol y de HDL y LDL que estaría involucrado este tipo de receptor, y los TRPV más que nada están involucrados en los estados de dolor, los estados inflamatorios también, y en el tono del músculo liso, que es el músculo involuntario que tenemos en nuestro organismo. Bien, ¿cómo funciona este sistema endocannabinoide? Yo les hablaba de los cannabinoides. Simplemente estos cannabinoides interactúan a nivel de lo que son los receptores de tipo CB1. Nosotros tenemos que saber más que nada que estos tipos de receptores están ubicados a nivel de las neuronas presinápticas, que nosotros sabemos, las neuronas son las células del sistema nervioso central y la sinapsis es la unión y la intercomunicación entre una neurona y la otra. Entonces, cuando se activa un receptor CB1, se produce un cambio a nivel neuronal y se liberan o se inhibe la liberación o la recaptación o el transporte o el metabolismo de diferentes tipos de neurotransmisores que les nombraba recién, como el GABA, como la glicina, y que a partir de este efecto se producen los beneficios terapéuticos que nosotros conocemos, tanto a nivel nervioso central como a nivel periférico. Bien, también para nombrarles algo de lo que se habla mucho en el ámbito médico es del denominado efecto entourage, el cual fue descubierto en el año 1998 por los doctores Mesulam y Ben Shabbat. Sobre todo, estos doctores descubrieron que había una variedad de metabolitos inactivos y moléculas estrechamente relacionadas con estos metabolitos que aumentaban notablemente su actividad, o sea, se activaban al interactuar con diferentes cannabinoides como anandamida o 2-AG y sobre todo con la planta, en lo que se conoce como un full spectrum, la planta sin procesamiento a nivel biológico, sino la planta con todos sus componentes. Es por eso que es un fenómeno que aún se está estudiando, no se conoce muy bien todavía cómo interactúa, pero se sabe que un componente potencia al otro y así es lo que se conoce como la sinergia, en efecto de sumación. Bien, los cannabinoides pueden tener tres orígenes, ya vimos que pueden tener un origen endógeno, los fitocannabinoides que vimos en la primera conversación, tanto los cannabinoides de la planta como THC, CBD, CBG, CBN, y los cannabinoides sintéticos. Este es un ejemplo de lo que es el Marinol, que es un fármaco que se vende que tiene 5 miligramos de THC. Bien, lo que le comentaba un poco, sobre todo para hacer un repaso de los componentes de la planta de cannabis, sobre todo los fitocannabinoides. En primer lugar, tal vez el más conocido y del que más información se tiene y el más abundante es el THC o tetrahidrocannabinol. Sabemos que tiene efecto a nivel analgésico, tiene un efecto antiinflamatorio, inhibe los vómitos, inhibe las náuseas, se está estudiando sus beneficios a nivel antitumoral. Tiene grandes beneficios a nivel de la espasticidad, sobre todo en pacientes con esclerosis múltiple. También actúa en la regulación de lo que es el músculo liso, de lo que es la temperatura también, el ascenso percepción. El CBD o cannabidiol, que es más que nada el que tiene un efecto ansiolítico, tiene un efecto también antiemético, analgésico, también posee un efecto antiinflamatorio, se están estudiando sus beneficios a nivel de la apoptosis o muerte de células tumorales, tiene gran participación a nivel de lo que son los estados inflamatorios, a nivel de la regulación del sistema inmune, y sobre todo, lo más importante a destacar es que el cannabidiol no tiene efecto psicoactivo, a diferencia del THC o tetrahidrocannabinol, que cuando interactúa con el sistema provoca esa psicoactividad que tiene la planta de cannabis. También para nombrar algunos cannabinoides de la planta que están en menos concentración, tal vez el CBN o cannabinol tomó mucho auge en los últimos años, sobre todo por sus beneficios a nivel de los episodios convulsivos. El cannabigerol, sobre todo, se lo utiliza mucho por sus efectos a nivel antidepresivo y como relajante, como ansiolítico. También hay grandes avances a nivel preclínico, sobre todo en sus efectos antibióticos.
El CBC o cannabicromeno está tomando mucho auge, sobre todo por la investigación a nivel de la neurogénesis o neuroregeneración de las neuronas, y la tetrahidrocannabivarina, sobre todo porque puede actuar a nivel de diferentes trastornos endocrinos. Bien, todo lo que yo les nombré, todo lo que les comenté tiene evidencia científica. Gran parte de esta evidencia científica es en animales, son los estudios a nivel preclínico que se conocen aún no en humanos, pero bueno, en el día de ayer muchos de ustedes habrán escuchado que la Comisión de Drogas Narcóticas, el brazo de ONU que se encarga de regular las sustancias prohibidas, retiró al cannabis de la lista 4 de sustancias peligrosas y le reconoció al cannabis como medicamentos. Entonces, esto nos puede abrir la puerta a nivel global para poder realizar investigación y para conocer un poco más a fondo los beneficios terapéuticos de la planta de cannabis. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros conocemos que tiene beneficios a nivel de diferentes condiciones de salud y se aplican hoy por hoy, sobre todo lo que conocemos, trastornos endocrinos, lo que ya les nombré, diferentes tipos de dolores, diferentes tipos de enfermedades inflamatorias, autoinmunes, condiciones como el aumento de la presión intraocular que provoca el glaucoma, pacientes con HIV, SIDA es muy importante, sobre todo en la caquexia de estos tipos de pacientes, los estados de debilidad, se les promueve el apetito, estos tipos de pacientes, muy importante en el enfoque terapéutico en las migrañas, los pacientes con náuseas y vómitos, sobre todo los pacientes que están cursando un tratamiento con quimioterapia, diferentes enfoques a nivel de lo que es la salud mental, y bueno, los trastornos del neurodesarrollo desde el punto de vista neurológico, lo que les nombré, trastornos del sueño y trastornos del estado de ánimo también. Para nombrarles un poquitito de las características más importantes que tienen las diferentes vías de administración del cannabis, tenemos 4 vías principales. La primera es la vía inhalatoria, la que se realiza a través de diferentes vaporizadores, donde se pueden vaporizar las flores secas, extractos o aceites, y tal vez la principal ventaja que tiene desde el punto de vista terapéutico es que tiene un efecto más rápido, tiene un efecto un poco más agudo, pero bueno, tu efecto también es más corto, se lo utiliza sobre todo para crisis de índole agudo, a diferencia de la vía oral u oromucosa sublingual, donde existen diferentes extractos y los aceites que tienen un efecto un poco más prolongado en el tiempo, más crónico, pero tiene un efecto más lento, más sostenido. La vía tópica, tenemos diferentes cremas, ungüentos, yo lo utilizo mucho sobre todo en los tratamientos locales, muchos pacientes con patologías de la piel tienen resultados muy positivos con la vía tópica, y bueno, y sobre todo pacientes con diferentes patologías a nivel articular, pacientes con artrosis, con artritis, con dolores localizados pueden tener realmente beneficios muy importantes. Y a nivel rectal, bueno, se lo utiliza como una vía alternativa, sobre todo en pacientes que no pueden utilizar la vía oral o inhalatoria, y también funciona mucho en pacientes con cáncer o que están en un tratamiento de cuidados paliativos. En cuanto a los posibles efectos secundarios que puedan llegar a presentarse en la terapéutica del uso del cannabis, tenemos que conocer que la mayoría está relacionado al uso del THC, y estos efectos siempre van a depender de la dosis, obviamente, del tipo de vía de administración que vamos a usar, de la frecuencia del uso del medicamento, la experiencia previa del paciente, el tiempo de consumo, la edad obviamente es un factor muy importante, y las diferentes características del producto. Lo que nosotros tenemos que conocer es que mientras más similar es a la planta el derivado, más general es su efecto. Dentro de los efectos secundarios de tipo agudo podemos encontrar la hiperémesis conjuntival, que bueno, tal vez es algo que conocemos la mayoría de las personas. Puede pasar en algunos pacientes que presenten en algún momento una sequedad de la mucosa, sobre todo la serostomía, la sequedad de la boca. A pesar de esto, yo tengo muchos pacientes con síndrome de Sjögren, que si algunos no conocen, el síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que una de las características que suele provocar sequedad de las mucosas y sobre todo serostomía y sequedad de la mucosa vaginal. Y tengo muchos pacientes que empezaron con este tratamiento con cannabis y tuvieron resultados muy positivos, a pesar de que es un efecto secundario del cannabis. Entonces, fíjense el potencial y la diversidad que tiene este tratamiento.
Bien, conocemos también los beneficios que tiene a nivel del apetito, muy importante en el enfoque terapéutico en los pacientes con quimioterapia, pacientes con HIV, con SIDA, lo que hablábamos de los movimientos, puede promover una lentitud del pensamiento, esto depende mucho de la dosis, al igual que la alteración de la conciencia. En algunos pacientes está descrito que puede provocar ansiedad, sobre todo los niveles altos de THC. Y a nivel cardiovascular y respiratorio es importantísimo tener en cuenta, ¿por qué les coloco esto en la diapositiva? Porque los receptores cannabinoides son su concentración a nivel de los centros que manejan la función cardiovascular y respiratoria es mínima, casi no existen estos tipos de receptores. Es por eso que el cannabis no tiene sobredosis, a diferencia de otros tipos de medicamentos, sobre todo los opiáceos que producen una depresión respiratoria y cardiovascular. El exceso de cannabis da sueño, pero no provoca ninguna alteración a nivel cardiovascular y respiratorio. Y algunos efectos secundarios del CBD, más que nada para nombrarles, puede provocar una alteración en la regulación de la temperatura, sobre todo puede bajar la temperatura, puede disminuir levemente la frecuencia cardíaca y la presión arterial, por eso es importante tener en cuenta la historia clínica y la primera consulta, siempre hacer una evaluación completa del paciente. En diferentes dosis puede provocar insomnio o sueño, depende de la dosis, y puede provocar en algunos casos constipación. Pero generalmente cuando se lo asocia con THC suele dar como un efecto más ansiolítico, más relajante, pero también podemos encontrar nosotros una inducción al sueño con dosis altas de CBD, que se lo está utilizando mucho en diferentes países. Algunos cuidados que nosotros tenemos que conocer sí o sí como profesionales de la salud. El paciente siempre debe ser supervisado al inicio y durante el tratamiento. Es un fármaco y por ende un fármaco necesita un respaldo y un acompañamiento médico, sobre todo porque además los controles son importantes porque está descrito que el cannabis puede provocar cierta tolerancia en algunos casos, entonces es importante hacer un acompañamiento. La dosis, la vía inhalatoria, los vaporizadores no se recomiendan mucho, sobre todo de inicio, porque es difícil calcular la dosis. Esto tiene mucho que ver sobre todo con la experiencia previa del paciente y con su condición de salud. Mucho cuidado en pacientes que manejan maquinaria pesada o que van a conducir los primeros días del tratamiento. Y siempre hay que tener en cuenta algo muy común y muy importante: los pacientes polimedicados, sobre todo los pacientes que están tomando opioides o algún barbitúrico, benzodiazepina, puede haber algún tipo de interacción. Entonces siempre debemos tener cuidado con estos tipos de pacientes y hacer una exhaustiva historia clínica y una muy buena y completa anamnesis. Bien, un poco de la bibliografía, si a alguno le interesa después les dejo aquí mi dirección de mail, pueden escribirme y si tienen alguna duda, alguna consulta o les necesitan algo de bibliografía, algún libro, les puedo mandar lo que ustedes necesiten. Y nuevamente agradecerles por este segundo encuentro, a todos ustedes por haber asistido y a todo el equipo de Orgánica, de Futura Farms, por haber organizado este encuentro. Realmente, bueno, tenemos buenas noticias, venimos con buenas noticias sobre todo lo que sucedió ayer a nivel de la Comisión de Drogas Narcóticas. Y bueno, siempre digo lo mismo, este tipo de encuentros, este tipo de eventos de difusión de información, de educación, son muy importantes para que realmente la sociedad y los profesionales de la salud conozcan los beneficios terapéuticos de la planta de cannabis y realmente podamos promover una política pública basada en salud y sobre todo para promover el acceso de los pacientes a la información médica y a sus diferentes derivados de cannabis. Nuevamente agradecerles, voy a dejar de compartirles pantalla. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que me quiera preguntar, los escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Facundo Álvarez. Para nosotros, como estamos diciendo en Organical, es muy importante mantener la educación sobre cannabis, como mencionamos en este caso en el área medicinal. Bueno, como he mencionado también anteriormente, Organical es una plataforma digital que conecta a los pacientes con médicos mediante la telemedicina. Les invito a que visiten la página y los números de contacto en caso estén interesados o interesadas en tener una atención con nuestros médicos. Bueno, además de la consulta regular, vamos a estar atendiendo a un grupo limitado de pacientes con unas consultas cortas gratuitas
como guía en caso de que tengan alguna duda sobre la posibilidad del uso de cannabis medicinal en, bueno, cualquiera de sus males o afecciones, ¿no? Entonces pasamos a la parte de las preguntas. A ver, tenemos una pregunta de Carlos Letts que dice, en la región, ¿qué países tienen normas mejor estructuradas en relación al uso de THC y derivados? Bien, en cuanto al uso y sobre todo al acceso de los derivados con THC, realmente es algo muy complejo, sobre todo porque a nivel global hay muchos problemas debido a que se sabe que, bueno, que el THC es el responsable de los efectos psicoactivos y es responsable sobre todo en la administración aguda de la mayoría de los efectos secundarios no deseados. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con el THC y bueno, y esto se transmite a lo que son los modelos regulatorios de diferentes países. En realidad, a nivel global, muy pocos países tienen acceso a derivados con THC. Podríamos nombrar Israel, podríamos nombrar algunos estados de Estados Unidos, Canadá en sí. Aquí en la región latinoamericana tengo entendido que solamente hoy por hoy Perú tiene acceso a recetar los profesionales médicos. Daniel, tú me corregirás si estoy equivocado, ¿no? Que pueden recetar un derivado de cannabis de una fórmula magistral a través de una farmacia del Estado, pero en general desde el punto de vista terapéutico, muy pocos países tienen permitido con total libertad del uso del THC. Hay mucha aversión en este sentido, pero bueno, yo les mostraba en un momento la foto del Marinol. El Marinol está aprobado por la FDA y está permitido en algunos países, pero bueno, solamente se lo utiliza para algunas patologías muy específicas y para algunas condiciones muy específicas, porque bueno, se sabe que hay que tener mucho cuidado y ser bien precavido, sobre todo con las dosis altas de THC. Tenemos una pregunta de Diana Castañeda que dice, ¿hay contraindicación para embarazo o lactancia? Bien, bueno, es una pregunta bastante interesante y es una pregunta que me suelen hacer muchas personas y es una pregunta que en realidad no se puede responder. ¿Por qué? Porque la evidencia científica es muy pobre que hay en cuanto a lo que es el embarazo y lo que es la lactancia. O sea, nosotros siempre que hablamos con las personas y con los pacientes y con los colegas, nos tenemos que dirigir con evidencia científica. Más que nada, la evidencia científica que hay relacionada al embarazo se da por encuestas y está relacionado con el aceite por vía inhalatoria. Pero hay algunos estudios que se realizaron, yo leí algunos estudios en Canadá, donde se detectó que niveles bajos de anandamida estaban relacionados con mayores frecuencias de abortos y estaba relacionado con estados de infertilidad en la mujer y estaba relacionado con trastornos del movimiento de los espermatozoides en el hombre, niveles bajos endógenos de anandamida, pero estos estudios siempre hay que tomarlos con pinzas, como decimos en Argentina, hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque tienen muchos sesgos, son pacientes polimedicadas y durante el embarazo hay muchos cambios a nivel hormonal, a nivel fisiológico, a nivel cardiovascular. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. Pero hubo como un patrón en diferentes análisis de mujeres embarazadas que tuvieron abortos espontáneos, que tuvieron partos prematuros, que tenían niveles bajos de anandamida, y esto es algo que, bueno, se necesita una tecnología bastante compleja para estudiarlo. En cuanto a la leche materna, se sabe y se conoce que el cannabis pasa a la leche materna. Lo que en realidad se conoce y no se conoce en cierta manera, porque les repito, la evidencia científica es muy pobre, es la cantidad de cannabis que pasa a la leche materna. ¿Por qué? El cannabis es una sustancia hidrófoba, es una sustancia y es liposoluble, tiene aversión por el agua y tiene mucha afinidad por las grasas. Entonces, a nivel de lo que es el tejido mamario, pasa y atraviesa, sabemos que atraviesa la placenta y que atraviesa el tejido mamario. Entonces, está comprobado que el cannabis pasa a la leche materna. Lo que no nos muestran estos estudios es la cantidad, y hasta ahora lo que se conoce es que la cantidad es mínima.
es muy baja la cantidad de cannabinoides que pasa a la leche materna. Entonces, a partir de aquí surge otra pregunta. ¿Esa cantidad tan baja de cannabinoides puede afectar o no a nivel del neurodesarrollo del bebé? Y realmente no lo sabemos porque la evidencia científica no se conoce realmente. Pero si lo trasladamos a la clínica, aquí tenemos que tener siempre, es como yo le digo a mis colegas, tenemos que poner todo en una balanza, porque por ejemplo, yo siempre me acuerdo de una paciente que a mí me consultó, fue una de mis primeras pacientes, me consultó, era una paciente con epilepsia refractaria. Una paciente en edad media, tenía 27, 28 años, polimedicada, con anticonvulsivos, con un montón de medicación, ya tenía una calidad de vida, la verdad que no buena debido a tantos medicamentos. Me consulta por un tratamiento de cannabis, comenzamos con el tratamiento, en un lapso de 6 meses la paciente había disminuido sus episodios convulsivos de 3, 4 convulsiones por día a una convulsión, 2 convulsiones cada 2, 3 meses. Entonces fíjense ustedes cómo se le disminuyó la frecuencia de las convulsiones. Luego esta paciente con su pareja logran conseguir un hijo y ella queda embarazada. Ella tenía muchos problemas para quedar embarazada por la medicación. Cuando queda embarazada me pregunta y me dice, bueno, Facundo, ¿qué hago ahora con el aceite de cannabis? Y yo le dije lo mismo que le estoy diciendo ahora. Mirá, yo como médico te tengo que decir esto, la evidencia científica no es muy pobre, no hay evidencia científica. Yo como médico te tendría que decir que no lo consumas, porque yo realmente no conozco la seguridad que tiene el aceite para el desarrollo normal de tu bebé y de luego para después cuando estés amamantando. Pero bueno, ¿cuál es la función de los médicos? Nuestra función es dar información. La salud pública, ¿qué nos exige? Nosotros al paciente tenemos que darle información. El paciente es el que decide si acepta o rechaza un tratamiento. Nosotros lo único que tenemos que hacer es darle información. Yo a esta paciente le dije, mira, sucede esto, tenemos estos beneficios, estos posibles efectos secundarios no deseados para la mamá y para el bebé. Sucede esto, yo te doy la información, es decisión tuya. La paciente decidió continuar con el tratamiento con cannabis, no tuvo una convulsión durante todo su embarazo, tuvo un embarazo absolutamente normal y hoy por hoy su bebé tendrá un año y 2 meses y hasta ahora no hubo ningún problema, ninguna problemática a nivel de neurodesarrollo. Entonces, bueno, en ese sentido, siempre nos manejamos con evidencia científica, pero tampoco se puede dejar de lado la evidencia clínica. Entonces, por una cuestión moral, estos datos también hay que difundirlos. ¿Por qué? Porque nos tienen que dejar investigar, nos tienen que dejar hacer un seguimiento realmente de pacientes que nos permita tener un conocimiento científico y después aplicarlo en la clínica. Esto es un caso aislado, pero bueno, yo quería nombrarles la parte científica y la parte clínica desde mi experiencia como médico que tuve con una sola paciente. Si ustedes me preguntan, yo como médico no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque aún la evidencia científica es muy pobre, que hay un potencial terapéutico muy grande con la planta de cannabis, sí. Entonces, bueno, necesitamos que los estados cambien sus modelos regulatorios, nos permitan investigar para poder promover políticas de salud públicas acordes a la necesidad de la población. Muchas gracias, Facundo. La siguiente pregunta es, ¿cómo es la medicación para la psicosis? Bien. En realidad, este es un punto bastante importante y bueno, bastante delicado. En primer lugar, antes de hablar de medicación, yo en primer lugar les hablaría lo más importante, la historia clínica. Y sobre todo en un paciente con un antecedente de psicosis, con una psicosis actual, en primer lugar es necesario establecer una muy buena historia clínica, absolutamente completa, con sus antecedentes, su medicación, y hacer una transferencia y contratransferencia entre en realidad el psiquiatra o la psiquiatra que trata a esta paciente, el equipo médico y la familia, porque son pacientes realmente que son muy delicados. A partir de esto, nosotros tenemos que evaluar la sintomatología que tiene este paciente, porque la psicosis se puede presentar de diferentes maneras.
Luego que nosotros tenemos en claro toda la condición clínica del paciente, a partir de aquí nosotros decidimos un enfoque terapéutico. Es conocido y es sabido y se recomienda en todos los países, en todas las condiciones de salud, que el THC no se usa en los pacientes con psicosis, por más que sean pacientes estables, que no tengan sintomatologías. Lo que aquí se recomienda siempre de todo son los derivados con dosis altas de CBD y con dosis muy bajas, los más mínimas, los más bajas posibles de THC, que es el que tiene el efecto psicoactivo. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un derivado que tenga THC, por más que la dosis sea muy baja, puede provocar un efecto secundario no deseado, puede provocar una potenciación de la sintomatología relacionada con la psicosis en estos pacientes. Lo que se recomienda aquí es empezar siempre con dosis bajas y sobre todo con ratios de CBD alto y siempre con dosis mínimas e ir evaluando e ir aumentándola según la evolución del paciente, pero está bien. Más que nada, en los pacientes con psicosis es importante la medicación, pero yo creo que es mucho más importante el enfoque inicial y que haya, sobre todo, una interconexión con la familia, con los terapeutas, porque son pacientes muy delicados, pero a pesar de esto, a mí me tocó atender pacientes con psicosis y me tocó atender pacientes adolescentes y pacientes gerontes y tienen un resultado, la verdad, que muy interesante con aceites con CBD. Entonces, a mí me parece una herramienta terapéutica bastante importante y con un gran potencial. La siguiente pregunta, gracias Facundo, la siguiente pregunta es, para una persona que sufrió asfixia cerebral al nacer y sufre de retardo con epilepsia, ¿en qué medida podría ayudar el cannabis medicinal? Bien, es una muy buena pregunta, y el cannabis puede ayudarla de diferentes maneras. En primer lugar, por la asfixia cerebral. La asfixia cerebral es una condición que sucede independientemente de la causa que provoca esta asfixia, pero esto promueve una alteración a nivel neurológico, puede promover un proceso neurodegenerativo y está comprobado y hay evidencia científica a nivel preclínico en animales y a nivel clínico, o sea, en seres humanos, que el cannabis tiene efectos de neuroprotección. ¿Qué significa? Cuando ocurre una enfermedad neurodegenerativa es porque la neurona está expuesta como una noxa, está expuesta a algo que la agrede, algo como que la va desgastando en cierta manera a la neurona. Por eso las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer, como el Huntington, van progresando paulatinamente, lentamente, y a su vez va progresando la sintomatología. La asfixia cerebral puede provocar una enfermedad a nivel neurológico. Nosotros sabemos que el cannabis puede proteger a estas neuronas de esta injuria, de esta lesión a nivel neurológico. Veíamos que se está estudiando y aún no se conoce los efectos a nivel de la neuroregeneración que tiene el cannabis. Esto en cuanto a la asfixia. Y la asfixia puede provocar en muchos pacientes estados epilépticos, estados caracterizados por diferentes tipos de convulsiones. Y bueno, nosotros conocemos que el cannabis tiene diferentes beneficios a nivel de los estados convulsivos, independientemente de la causa, pero la evidencia científica es muy grande y la evidencia clínica también es muy grande y es muy positiva en cuanto al enfoque terapéutico en la frecuencia y en la duración de las convulsiones de diferentes estados epilépticos. A mí me parece que se lo puede ayudar desde los dos enfoques al paciente, siempre teniendo en cuenta lo que les digo: la historia clínica del paciente, el estado clínico actual, sus medicamentos y el derivado con el que se va a empezar el tratamiento, pero los beneficios que puede tener son innumerables. Muchas gracias, Facundo. Bueno, las tres preguntas están un poco interconectadas. Perdón, las últimas dos. La siguiente es, ¿una persona con cáncer puede tomar CBD o THC y esta decisión de qué depende? Bien, en primer lugar, esta decisión, si el paciente está dentro de sus facultades mentales, depende pura y exclusivamente del paciente. Es el derecho a la salud que tenemos todos los pacientes y este es un derecho universal.
es un derecho que está por arriba de cualquier constitución. Si el paciente no está dentro de sus facultades mentales, que a mí me tocaron muchos casos de pacientes en cuidados paliativos, donde aquí en este caso se hacen cargo los familiares o los tutores legales. Esto al menos es la ley que existe en Argentina y que seguramente pasa en todos los países de la región. Entonces, esto es decisión absolutamente del paciente o del núcleo familiar. Y sí, es muy común muchos pacientes con alguna patología tumoral actual o que esté cursando una patología que implique un cuidado paliativo. El enfoque terapéutico con el cannabis es importantísimo y realmente tiene grandes beneficios. En primer lugar, en la calidad de vida en general. Si nosotros nos trasladamos al paciente con cáncer en sí, con la patología tumoral, en primer lugar, bueno, nosotros sabemos que el cannabis puede llegar a tener efectos a nivel apoptótico, o sea, a nivel de la muerte de las células tumorales. La evidencia científica es en animales y in vitro, pero hasta ahora se está viendo que tiene un gran potencial. En segundo lugar, generalmente un paciente con cáncer es un paciente que cuando se lo diagnostique, cuando empieza el tratamiento, es un paciente que suele incursionar estados de ansiedad, estados de insomnio, estados de depresión, de miedo, de angustia. Entonces, bueno, el cannabis también va a incidir esto y va a promover una mejora en general de su estado. Y si tenemos un paciente que ya comenzó un tratamiento por vía oral o por vía endovenosa con una quimioterapia o que empezó una radioterapia o que realizó una cirugía también, en primer lugar, bueno, lo que les nombré, el enfoque terapéutico a nivel analgésico y a nivel antiinflamatorio es muy común que los pacientes, se calcula que entre el 60 al 80% de los pacientes con cáncer, el primer síntoma es el dolor, y sobre todo a nivel que va avanzando la enfermedad, del dolor es más intenso y es más resistente a los medicamentos. Y pacientes que están cursando un tratamiento con quimioterapia, el efecto a nivel de las náuseas, el efecto a nivel de los vómitos, el efecto que tiene a nivel del aumento del apetito también, y esto permite que el paciente tenga más energía, que pueda soportar de mejor manera, de una manera más eficaz la quimioterapia, la radioterapia. Entonces los beneficios son, pero muchísimos. Y luego, en un paciente que está dentro del cuidado paliativo, bueno, sobre todo, yo tengo muchos pacientes en cuidados paliativos y realmente son situaciones bastante particulares, bastante delicadas, pero yo siempre que tengo un paciente con cuidado paliativo trato de hacer un enfoque interdisciplinario. ¿Por qué? Porque el cannabis tiene beneficios, pero increíbles a nivel de lo que es la calidad de vida del paciente, pero siempre se necesita como un abordaje a nivel médico, un abordaje a nivel psicológico, un abordaje a nivel familiar, un abordaje a nivel espiritual también, porque siempre hay que respetar las creencias de los pacientes, a nivel social. Entonces son pacientes bastante delicados, pero sin duda el cannabis es una herramienta fundamental. Después, cuando nosotros evaluemos el estado del paciente, la medicación, sus condiciones a nivel cardiovascular, vamos a decir, bueno, si le damos X cantidad de CBD o X cantidad de THC, porque depende mucho del estado del paciente, pero bueno, lo que siempre se recomienda es empezar con concentraciones mayores de CBD, sobre todo porque el CBD, los efectos secundarios son casi nulos, casi no se ven efectos secundarios con CBD, a diferencia que con el THC, que tampoco son frecuentes, pero bueno, o sea, siempre se recomienda el CBD sobre todo por la ausencia de estos tipos de efectos. Entonces, el potencial terapéutico que tenemos con estos pacientes, la verdad que es muy grande. Gracias, Facundo. Bueno, las últimas dos preguntas que habían puesto, que van dirigidas a lo que es el Parkinson y además lo que es el diagnóstico de piernas inquietas y el uso de Cifrol, que es Pramipexol, y los posibles beneficios que podrían tener con cannabis. Y, bueno, claro, igualmente el Parkinson, ¿no? Bien, en realidad también es una muy buena pregunta. Es muy común en la consulta que tengamos pacientes con trastorno del movimiento, piernas inquietas, temblor esencial y sobre todo con enfermedades de Parkinson. En realidad, lo que nosotros tenemos que conocer primero es que el cannabis tiene receptores a nivel de lo que es el sistema nervioso central.
y tiene receptores a nivel de los cuerpos neuronales que están involucrados en los movimientos a nivel motor. Ustedes, si conocen a algún paciente con Parkinson, o habrán escuchado alguna vez que toman la famosa levodopa, que son sustitutos de la dopamina. La dopamina es un químico, un neurotransmisor que está involucrado en los movimientos a nivel motor. Es por eso que los pacientes con Parkinson, por ejemplo, tienen estos tipos de movimientos, pueden llegar a tener rigidez también. Y el cannabis interactúa en las células que sintetizan y degradan este tipo de neurotransmisores. Por eso que cuando uno comienza con un tratamiento para temblor esencial o para Parkinson con los pacientes, ve los beneficios que tiene el paciente. Y sobre todo también porque está descrito en la bibliografía y sobre todo es muy común en la clínica. Los pacientes con Parkinson suelen ser pacientes que cursan trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, es muy común que tengan insomnio también. Entonces, cuando uno le realiza un enfoque terapéutico con el cannabis, le mejora el trastorno del sueño y por ende va a mejorar sus trastornos a nivel de movimiento. Y a mejorarle el estado de ánimo, a mejorarle el estado depresivo, el estado de ansiedad, el estado de angustia. También hay un mecanismo a nivel cerebral que interactúa en los movimientos, entonces baja la frecuencia y la intensidad de estos movimientos y mejoramos la calidad de vida del paciente. Y sucede lo mismo con el síndrome de piernas inquietas. Yo tengo muchos pacientes que tienen síndromes de piernas inquietas y realmente es común verlo y en cierta manera es gracioso porque las parejas de los pacientes me dicen el cannabis es milagroso porque ya no me despierto durante la noche, porque antes mi pareja me pateaba todas las noches, me despertaba 3, 4 veces a la noche, o no podíamos tener una conversación. Te lo refieren las parejas porque estaban todo el tiempo moviendo las piernas. Entonces es un enfoque bastante interesante y aquí sobre todo es muy importante. El CBD tiene beneficios terapéuticos y tiene un potencial bastante interesante a nivel de lo que es el sistema nervioso central y periférico, así que bueno, esperemos que la investigación siga avanzando y que nos permita avanzar sobre todo en estos pacientes que tanto necesitan la medicación y sobre todo los pacientes con Parkinson que están polimedicados. En cuanto a la medicación que me preguntabas del pramipexol, yo en ese sentido, yo siempre que me manejo con un paciente, tenga la patología que tenga, yo prefiero que la medicación se la maneje el médico que le recetó esa medicación. Y sobre todo porque esto pasa en Argentina, esto es algo personal, pero gran parte de la resistencia que hay desde el punto de vista terapéutico del cannabis se da a través de los neurólogos. Entonces yo siempre trato de establecer una relación con el neurólogo para hacerle un acompañamiento al paciente, y en algunos pacientes se ve que cuando mejoran los temblores van cambiando la dosis de los medicamentos, pero esto yo siempre se lo dejo a cargo del neurólogo, que es el que mejor maneja este tipo de medicamentos, y aparte porque por cuestiones morales y por cuestiones éticas, siempre es preferible que esto sea algo de transferencia y contratransferencia entre diferentes profesionales. Pasa lo mismo con los psiquiatras o con los reumatólogos también, que es algo bien común. Ya, y la última pregunta que tenemos es de Milagros Landa, que dice, a nivel de depresión, ¿podría acceder al CBD y THC? ¿Es un tratamiento de por vida o hay un punto en el que ya no sea necesario? Bien, en cuanto a la depresión, sí, hay la evidencia científica a nivel preclínico en animales y a nivel clínico en pacientes, nos demuestra que el cannabis tiene una batería, pero importantísima, de beneficios a nivel de los estados depresivos, estados de ansiedad, estados de estrés tanto agudo como crónico, y esto provoca insomnio, y esto provoca dolor también. Entonces es algo que se conoce como eje hipotálamo hipoficiario adrenal, que es un circuito a nivel cerebral que están involucrados diferentes químicos. Y estos químicos interactúan con el sistema endocannabinoide y tienen grandes beneficios a nivel terapéutico. En cuanto a la segunda pregunta, realmente no se sabe. ¿Por qué? Porque como la evidencia científica sigue siendo muy pobre, aún no hay estudios retrospectivos. ¿Qué significa? Estudios de muchos años atrás que tengamos los resultados ahora en cuanto a la utilización crónica o no de los fitocannabinoides. En mi práctica clínica,
hay una variabilidad muy grande. Yo tengo pacientes que empiezan con algún trastorno, independientemente del trastorno, y van subiendo la dosis, y llegan un momento a una dosis relativamente media o alta, consiguen el efecto terapéutico que necesitaban, bajan la dosis a dosis mínimas, a dosis medias, y se mantienen y están perfectos. Tengo otros pacientes que tienen que ir aumentando la dosis, aumentándola, y van cambiando de cepa, van cambiando y se le va haciendo un acompañamiento, que tienen tolerancia a las cepas, entonces ahí se aplica lo que se conoce como washout o lavado de receptores, donde se le corta el tratamiento unos días al paciente, o al paciente se le da cannabis 6 días y se le corta un día, 6 días y se le corta un día. Y también tengo pacientes no sé, pacientes sobre todo con dolor, y me tocó mucho, y es algo que me pasa a mí en la clínica, repito, es algo particular, pacientes con neuralgia del trigémino que me vinieron a ver y no podían ni cepillarse los dientes, a veces les cuesta masticar del dolor que tenían, y tomaron el cannabis 2 días, se les fue el dolor y nunca más tuvieron dolor, y nunca más tomaron medicamento, y nadie sabe por qué, y nadie sabe cómo, y nadie sabe si es porque interactúa a nivel del sistema nervioso central, a nivel del estado de ánimo, a nivel realmente no se sabe. Es por eso que yo siempre promuevo que se nos permita investigar, porque está bien, conocemos los beneficios terapéuticos que tiene el cannabis, pero conocemos muy poco de la planta. Entonces, es necesario que se promuevan estos tipos de proyectos de investigación, y sobre todo estos espacios a nivel educativo, para que realmente las autoridades nos permitan llegar a conocer más a fondo los beneficios, pero en sí los estados depresivos, los beneficios que tienen son muy importantes. Listo, Facundo, muchas gracias otra vez. Con esto concluiríamos entonces el segundo webinar. Estén atentos que vamos a tener un tercero. Las preguntas han estado muy interesantes, igualmente las respuestas. En caso de que desee más información de nosotros, el doctor Facundo ha dejado su correo, y también nosotros estamos dejando la web de Organical. Y este webinar ha sido grabado y va a estar también igual en la página de Organical. Así que muchas gracias a todos y que tengan unas buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Facundo.